paseamos por una ciudad en la que los rostros con mascarilla han reemplazado a los turistas. En marzo de 2020 no sabíamos casi nada de este nuevo virus y sentíamos miedo e incertidumbre. En una crisis sanitaria como la que hemos vivido por el COVID-19, al inicio la información es escasa y después es confusa. ¿Se ha gestionado bien la información en esta pandemia? Desde finales de los 90, el Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH es un medio de comunicación comunitario de referencia. Esta ONG proporciona a la ciudadanía información científica de calidad sobre salud. En el barrio gótico de Barcelona hemos quedado con Juanse, su coordinador, para analizar cómo se ha gestionado la información en esta pandemia. Hola, Débora. Hola, ¿qué tal Juanse. estás? Muy bien, muy contenta de verte. Me alegro, bienvenida. Y de estar aquí en este maravilloso barrio gótico de Barcelona, Sí. que precisamente es donde tiene la sede la ONG que diriges, Sí, así es. GTT, el Grupo de Trabajo sobre los Tratamientos de VIH. Parte de la labor que hacéis vosotros desde esta entidad es ofrecer información a los ciudadanos, mucha información sobre VIH, sobre hepatitis víricas. Quería preguntarte, en los primeros años de la epidemia de VIH, ¿cómo conseguíais las personas con el VIH información sobre el virus? Bueno, pues francamente los primeros años, como sabes, fueron unos años muy duros. Desde que se registraron los primeros casos hasta que se identificaron también las vías de transmisión, pues pasó un tiempo y no había prácticamente información. Y los medios generalistas lo que hacían es proporcionar información, sí que es cierto, pero a la vez se estaban dando las bases para la estigmatización o el estigma de las personas que vivían con el VIH. ¿Por qué? Pues porque se asociaba prácticamente a la epidemia a los hombres gays, incluso se utilizaba una terminología que era pues muy estigmatizante, el cáncer gay, la plaga gay, asociando, como te decía, la infección a la población gay. La peste rosa, ¿no? Y la Se peste decía rosa también se decía, ¿no? Que esos elementos también están muy relacionados con cómo ha sido el abordaje mediático de la COVID. Pero bueno, no nos vamos todavía a este tema. Entonces, en un momento dado, cuando empieza la epidemia del VIH en Estados Unidos, ACT UP, que es esta gran organización de activismo, dijo: los medios de comunicación generalistas no nos representan, porque no recogen nuestras necesidades de información y encima nos están estigmatizando. Pues ¿qué vamos a hacer? ¿A qué estamos esperando? Hagamos nuestros propios medios de comunicación. Y es ahí cuando nace el periodismo comunitario, ¿no? Los medios de comunicación comunitarios alrededor del VIH. Y que GTT, podríamos decir que es una heredera de este movimiento. Juanse, y hablando ahora de la gran pandemia que estamos viviendo, ¿cómo crees que se ha gestionado la información? Bueno, la verdad es que es un tema bastante complicado de responder por diferentes factores. Se ha gestionado, pues como no podía ser de otra manera, con mucha inmediatez. Había una necesidad de comunicar mucha información porque se conocía poco del coronavirus, y conforme se iban conociendo nuevas informaciones, pues se iban comunicando a través de los medios de comunicación generalistas o de medios más específicos, ¿no? El caso es que ha habido tanta información que se ha producido lo que se conoce como una infoxicación. La infoxicación, esto claro, de lo que se habla tanto en los medios de comunicación como un exceso, ¿no? Claro, la infoxicación es un término que se acuñó ya hace tiempo, ¿no?, en el ámbito de la salud, para hablar de la información, que cuando se produce un aumento de la información y que a la persona no le permite cribar cuál es la información más relevante para el cuidado de su salud. Tiene que ver tanto en la cantidad como también en la calidad, es decir, se produce con tanta rapidez y con tanta inmediatez y de forma tan desordenada que no tienes tiempo suficiente para hacer este cribado de qué es lo importante y qué es lo que no es tan importante. Pero además esto viene agravado porque había información que venía de diferentes medios o diferentes fuentes y además información que se contradecía. ¿Tú crees que ha faltado un poco de liderazgo político en esa gestión de la información? Es probable, pero es que aquí se ha unido también a otro problema que también se le ha dado un nombre. La Organización Mundial de la Salud le ha puesto el nombre de infodemia. No sé si has oído hablar, sí, que es la unión entre información y epidemia. ¿Qué es esto? Que este exceso de información del que hablábamos antes, pues
esa información que se proporciona a la sociedad, pues podemos encontrar información que no es real, que es información inventada con unos propósitos, y está articulada este movimiento de desinformación desde diferentes medios, y hace que sea creíble, porque tú te crees esa información. Los famosos bulos, de los que se ha hablado mucho también. Que se basan en la teoría de la conspiración, en el negacionismo, etcétera, etcétera. Se da el caldo de cultivo necesario para que se produzca esta desinformación. Tú ten en cuenta que en momentos así, pues tan críticos, ¿no?, en un problema de salud crítico, el contexto es fundamental. El contexto en el que las personas recibimos la información va a condicionar la forma también como la gestionamos. Y en este contexto, el miedo, la incertidumbre que hay, pues es normal, ¿no?, ante una enfermedad que no conoces. Si tú aprovechas esas circunstancias para meter información que es falsa, que no es verídica, porque tienes unos intereses propios, pues la gente es normal que se sienta confundida. ¿Cuáles podrían ser, Juanse, los referentes informativos? A ver, yo creo que tiene que ser las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias también pueden colaborar con otros entes, ¿no?, como pueden ser las sociedades científicas, como pueden ser las ONGs, por ejemplo, porque si bien las autoridades sanitarias tienen ese poder, por así decirlo de alguna manera, para proporcionar la información basada en la evidencia científica, al final somos las ONGs las que llegamos a las poblaciones a las que ellos, por ejemplo, no tienen acceso, ¿no? ¿Y los científicos, por ejemplo, cuál tendría que ser el papel de los científicos a la hora de dar información? En realidad, esa información que dan las autoridades sanitarias se tiene que basar en la evidencia científica. Entonces tienen un papel muy relevante. Y lamentablemente hemos visto en la gestión de esta epidemia que muchas veces muchas decisiones que se han tomado y mucha información que se ha proporcionado pues chocaba porque no tenía que ver mucho con lo que pensaban o la evidencia científica disponible. Yo creo que, mira, fíjate, si se hubiera tenido más en cuenta la opinión de los propios ciudadanos, cuáles son sus necesidades, a lo mejor sí que hubiera sido más, la estrategia de comunicación hubiera sido más realista, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver mucho con el empoderamiento, al final, de las personas, ¿no?, de la ciudadanía. A veces decimos, es que pues esos que no tienen un comportamiento cívico, pues porque no tienen en cuenta a las otras personas, pues porque son un poco egoístas, todo esto que se dice. Pero también hay que tener en cuenta que a las personas, a todas, las tenemos que empoderar. Empoderar significa proporcionarles obviamente desde las autoridades, sanitarias, proporcionarles capacidades y habilidades para que ellos puedan entender el alcance que tiene un fenómeno de salud de estas características. Llevamos 40 años de epidemia de VIH, ya todos conocemos cómo protegernos del VIH, sin embargo, todos los años se producen unos 4.000 diagnósticos solo en España de VIH. Ahora pensamos, un nuevo virus, el coronavirus, muchísima información. ¿La gente sabe cómo protegerse? Buena pregunta. A ver, yo creo que sí que saben cómo a estas alturas se sabe cómo se tiene que proteger. Pero a ver, aún así, tú no puedes garantizar eso todo el tiempo, porque hemos visto que hay gente pues, que le cuesta llevar mascarilla, que sigue relacionándose con la gente y de forma muy cercana, e incluso en espacios cerrados con más personas de las que probablemente deberían estar. Esto pasa lo mismo con el VIH, lo que pasa es que en el VIH todavía es mucho más complejo porque el riesgo se ve modificado por toda una serie de variables. Pero cuando a veces pensamos, es que la gente ya no utiliza el preservativo, es que, pues imagínate, si en estos 40 años la gente ya pues, ha tratado de mantener el uso del preservativo, pero en un momento dado dices que no puedo más, porque no puedo mantener siempre el uso del preservativo, necesito otras vías, otras herramientas de prevención. Pues aquí pasa un poco lo mismo, y con menos tiempo, es decir, que llevamos un año de pandemia y la gente ya enseguida, mucha gente ha dejado de utilizar las mascarillas o no las utiliza de la forma constantemente, porque lo vemos en las calles que nos cruzamos con gente que no la lleva directamente o que la lleva por debajo de la boca. Entonces es difícil las conductas mantenerlas sostenidas a lo largo del tiempo, por eso necesitamos herramientas biomédicas que permitan prevenir las infecciones. En el caso del VIH está clarísimo, hasta que no tengamos una curación o una vacuna preventiva, lo que tenemos que utilizar una prevención combinada, es decir, combinar diferentes herramientas que permitan
permitan a las personas prevenir la infección a lo largo de sus vidas, porque el riesgo al que se van a exponer probablemente no sea el mismo y necesitan tener diferentes herramientas que puedan adaptar a sus necesidades de salud sexual. ¿Y en el caso del coronavirus? El caso del coronavirus, el caso más, digamos, es un caso de salud pública, y la mejor herramienta para prevenir el coronavirus, ¿cuál es? La vacuna. Por eso va a evitar que avance la enfermedad y pueda, no sé si erradicarse, porque no se llegará a erradicar, pero al menos se podrá eliminar en buena medida. ¿Y tú crees que a través de ofrecer buena información a la ciudadanía sí que podremos conseguir que los ciudadanos empoderen y los ciudadanos asuman también un poco la responsabilidad? A ver, eso por supuesto es muy importante, pero es que tenemos que entender que, como otras enfermedades, el coronavirus afecta a los más vulnerables. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se ha visto, ya no te hablo de los casos que han estado ingresados en hospitales y personas que lamentablemente han fallecido, pero si cogemos la fotografía general de personas que se han infectado, vemos cómo se solapan diferentes vulnerabilidades, y al final muchas personas que están afectadas son personas pues, que tienen dificultades económicas o que viven hacinados en espacios pequeños, y que eso aumenta su riesgo de exposición. Es decir, que aunque demos mucha información, hay toda una serie de personas que por sus circunstancias individuales van a ser siempre vulnerables. Entonces, esto es una de las cuestiones que se debería tener en cuenta, en mi opinión, a la hora de también de priorizar las estrategias de vacunación, ¿no? Porque de la misma manera que personas que son vulnerables clínicamente, o personas que por su edad son más vulnerables en caso de que contraigan la enfermedad, también lo son socialmente algunas, porque están más expuestas. Y, por ejemplo, personas que puedan vivir en la calle o personas que puedan ejercer determinados trabajos, como puede ser el trabajo sexual, pues a lo mejor tienen un riesgo mayor de exposición, y por lo tanto, por una cuestión de salud pública, se debería tener en cuenta la priorización. Juan, si estás hablando como algo así como de flexibilidad, ¿no? Sí. Que es el modelo de atención a los pacientes, a las personas con el VIH, por ejemplo, en el caso del VIH, combina esto que se llaman los dispositivos normalizados, que es la atención en hospitales, en centros médicos, con otro tipo de atención que se ofrece en entornos no médicos, como no sanitarios, como por ejemplo la que ofrecéis aquí en GTT. ¿Qué nos podemos llevar de este aprendizaje, de este modelo, para enfrentar emergencias sanitarias como el COVID, por ejemplo? Bueno, pues yo creo que cualquier intervención de sanitaria o incluso de salud pública debe estar centrado en la persona. Y eso es básico. Y teniendo en cuenta ese enfoque, se tienen que ofrecer diferentes dispositivos para que las personas, en función de diferentes también variables y situaciones que son muy dispares y muy complejas, puedan tener acceso a los dispositivos sanitarios, a las medidas de salud y a la información. Entonces, en base a eso, sobre la base de esta situación individual, pues se ofrece, pues a lo mejor algunas personas puedan ir a los dispositivos sanitarios normalizados, como puede ser un centro de salud o un hospital, pero hay otras personas que la única forma de acceder pues va a ser a través de una organización, una entidad, porque tiene más cercanía, porque se le ofrecen una serie de servicios, o porque directamente esa persona no tiene normalizado el acceso al sistema sanitario. Es decir, yo no sé si se ha contemplado en España qué va a pasar con todas esas personas, que las hay, que no tienen a día de hoy garantizado el acceso al sistema sanitario. ¿Cómo se va a hacer para vacunarlas? Y ahí jugamos un papel fundamental las organizaciones, porque trabajamos cerca de estas poblaciones. Entonces creo que todo encaja dentro de un puzzle mucho más amplio, y creo que si no se tiene en cuenta ese enfoque de que todos giramos alrededor de la persona, pues no vamos a poder dar nunca una respuesta basada en derechos, porque al final lo que estamos haciendo es reconocer los derechos fundamentales de las personas. Estás hablando mucho de la importancia de estos servicios que se dan en otras estructuras distintas, y estás hablando mucho de vulnerabilidad y también de la importancia de la comunidad, claro, que fue, yo creo que clave en la respuesta al VIH. Ahora, pensando en el coronavirus, las personas más afectadas son las personas de más edad. ¿Tú crees que se podría organizar de alguna forma para crear comunidad también en torno al COVID? Claro, a ver, que las personas de mayor edad es un grupo con una mayor vulnerabilidad frente a la COVID, eso está claro, los datos hablan por sí solos, ¿no? Pero realmente deberían ser las personas de mayor edad la comunidad de personas afectadas por coronavirus, no.
porque la comunidad sería toda la población en general, porque toda la población tiene un riesgo potencial a poder contraer esta infección. Claro que el grado o la gravedad va a ser diferente en cada caso. Yo creo que debemos tomar conciencia, y creo que esto es un buen aprendizaje, de que somos vulnerables, el ser humano por definición es vulnerable, y que este problema de salud se puede repetir. Entonces, ahí está, yo creo, ahí radica la importancia de la información. Tenemos herramientas buenas, que como te decía antes, es el enfoque de la promoción de la salud, y como herramienta la educación para la salud, y de forma transversal en la educación en las escuelas o en los centros de salud o en los trabajos. Es decir, es educar a las personas para que conozcan o puedan promover su salud y que sean capaces de tomar decisiones que se ajusten a sus necesidades, y bueno, y que también se puedan implicar, ¿no?, en la autogestión de esa salud, pero también de las comunidades, hacerlas partícipes de todas las políticas de salud, porque así es la única forma de que realmente esos mensajes que se quieren dar a la ciudadanía los entienda como tal, porque están implicadas, obviamente no todas las personas, pero sí la sociedad civil va a estar implicada en esas políticas. Y para mí eso es realmente fundamental, y eso es lo que sería el cambio para tener una ciudadanía más consciente con la salud, con su propia salud y con la salud pública en general. Juanse, para cerrar esta entrevista te voy a hacer la misma pregunta que estamos haciendo a todos los participantes. ¿Qué 3 grandes aprendizajes podemos llevarnos del VIH y del COVID para enfrentar otra emergencia sanitaria? Bueno, para mí lo más importante es que cualquier respuesta las propias comunidades deben participar en esa respuesta, de que esa respuesta se debe basar en los derechos humanos, y esto es fundamental para evitar que nadie se quede atrás en la respuesta. Es decir, los derechos humanos tienen que estar por delante de cualquier consideración, y no podemos dejar a ninguna comunidad, a ninguna persona detrás. Y por último, que yo creo que eso es un buen aprendizaje del VIH, que también lo hemos aplicado a esto, porque en el VIH, todos los que trabajamos en el VIH siempre vivimos en una emergencia permanente, ya sea por un motivo u otro. En los problemas. Sí, en los problemas, y entonces hemos sabido adaptarnos a las dificultades y dar una respuesta rápida, y eso lo he visto, y creo que me siento muy orgulloso de la comunidad a la que pertenecemos, porque dio una respuesta muy rápida en marzo a la COVID, y en realidad tampoco estuvo articulada, sino que todos aquellos actores que trabajan en la respuesta al VIH desde su ámbito, todos coincidieron en dar una respuesta, pero muy rápida. O sea, yo nunca me hubiera imaginado que incluso hasta las farmacias hospitalarias, que es por definición un sitio donde pues no son tan propensos a los cambios, ¿no?, pues adaptaron su forma de trabajar para poder garantizar que incluso que todas las personas iban a tener el tratamiento y no se iba a cortar el suministro. Las sociedades científicas, los médicos del VIH, la sociedad civil, las ONGs, o sea, estuvimos al pie del cañón desde el primer momento. ¿Por qué? Porque vivimos constantemente en esa situación de dar respuesta a problemas emergentes. Este era mucho más, obviamente, pero creo que hemos estado a la altura de las circunstancias, y me siento muy orgulloso de formar parte de esta comunidad.